Hola, pequeña, dijo al reconocer a Felicitas. Iba a verte. ¿Tus asuntos se enredan? Al contrario, todo va muy bien, respondió ella preocupada. Me alegro, ya me contarás, ¿verdad? Tengo que confesarte que la otra noche les metí un miedo espantoso a tu marido y a sus colegas. Si hubieras visto qué graciosos estaban en la terraza mientras yo les decía ver una partida de insurrectos en cada matorral del valle. ¿Me perdonas? Lo que hago es darle las gracias, dijo Felicitas con viveza. Hubiera usted debido hacerles morir de miedo. Mi marido es un hipócrita redomado. Venga usted a verme una mañana de estas, cuando esté sola, y se alejó caminando rápidamente, como decidida por el encuentro con el marqués. En toda su persona, pequeña y nerviosa, se revelaba una voluntad implacable. Al fin iba a vengarse de los tapujos de Pedro, a ponerle el pie encima y asegurar para siempre su omnipotencia en el hogar. Era un golpe de teatro necesario, una comedia de la que gustaba por adelantado la burla feroz y cuyo plan maduraba con el refinamiento de una mujer herida. Encontró a Pedro acostado, sumido en un pesado sueño, acercó a la cama por un momento la luz y contempló con gesto compasivo su cara gordinflona, que se agitaba de cuando en cuando con leves estremecimientos, y después, sentándose a la cabecera de la cama, se quitó el sombrero, se alborotó el pelo, adoptó el aspecto de una mujer desesperada y se puso a sollozar ruidosamente. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Preguntó Pedro, despertándose bruscamente. Ella no contestó y redobló su llanto. Por favor, responde, le suplicó su marido, a quien aquella muda desesperación asustó. ¿A dónde has ido? ¿Has visto a los insurrectos? Felicitas contestó por señas que no, y después, con voz apagada, murmuró: Vengo del palacio de Valqueiras, fui a pedirle consejo al señor Carnaván. Mi pobre amigo, todo está perdido. Pedro se sentó en la cama, muy pálido. El miedo henchía su cuello de toro y su carne fofa, que asomaba por su camisa desabrochada, y en medio de la cama deshecha aparecía desfalleciente como una figura grotesca, china, lívido y llorón. El marqués siguió diciendo: Felicitas cree que el príncipe Luis ha sucumbido. Estamos arruinados. Jamás tendremos un ochavo. Entonces, como le sucede a los cobardes, Pedro se enfureció. Toda la culpa de aquello la tenía el marqués, su mujer, su familia entera. ¿Acaso pensaba él en política cuando el señor de Carnavant y Felicitas le habían metido en todas aquellas majaderías? Yo me lavo las manos, gritaba. Habéis sido vosotros dos quienes cometisteis la estupidez. ¿No hubiese sido más juicioso seguir comiendo tranquilamente de nuestra pequeña renta? Pero tú siempre has querido dominar. Ya ves a dónde nos ha conducido tu ambición. Perdía la cabeza y ya no se acordaba de que él se había mostrado tan ambicioso como su mujer. No sentía más que un inmenso deseo, el de aliviar su cólera acusando a los demás de su derrota. Y además siguió diciendo: es que por ventura hubiésemos podido triunfar con unos hijos como los nuestros. Eugenio nos abandona en el momento decisivo, Arístides nos ha arrastrado por el lodo, y hasta ese gran bobalicón de Pascual nos compromete ahora con su filantropía, siguiendo a los insurrectos, y decir que nos hemos arruinado para que cursasen sus humanidades, y en su exasperación empleaba palabras que jamás había usado. Al ver Felicitas que se interrumpía para tomar aliento, le dijo suavemente: ¿Te olvidas de Macar? Sí, lo olvidaba, siguió diciendo con mayor violencia. Ese es otro cuyo solo recuerdo me saca de quicio, pero no es, pero es pero no es esto todo. Al pequeño Silverio le vi la otra noche, en casa de mi madre, con las manos llenas de sangre. Le había saltado un ojo a un gendarme. No te dije nada para no asustarte. Figúrate, ahora, uno de mis sobrinos en el banquillo. ¡Qué familia! Por lo que se refiere a Macar, nos ha fastidiado hasta el punto de que el otro día, cuando tenía el fusil en mis manos, me dieron deseos de romperle la cabeza. Sí, no sé cómo me contuve. Felicitas dejaba pasar el chaparrón. Había recibido los reproches de su marido con una dulzura angelical, bajando la cabeza como una culpable, lo cual le permitía ocultar su contento. Con su actitud excitaba a Pedro y lo enloquecía. Cuando le faltó la voz al pobre hombre, Felicitas lanzó unos grandes suspiros como de arrepentimiento y repitió con voz quejumbrosa: ¿Qué vamos a hacer, Dios mío? ¿Qué vamos a hacer? Estamos llenos de deudas. Tú tienes la culpa, gritó Pedro, reuniendo para lanzar este grito sus últimas fuerzas. Los Rubón, en efecto, debían por todas partes. La esperanza de un éxito cercano les había hecho perder toda prudencia. Desde los comienzos de 1851 habían llegado hasta ofrecer por las noches a los concurrentes al Salón Amarillo vasos de jarabe y de ponche, pastas y cenas completas en las cuales se bebía por la muerte de la República, pero además
Había puesto la cuarta parte de su capital a disposición de la reacción para contribuir a la compra de los fusiles y de los cartuchos. La cuenta de la confitería es por lo menos de 1000 francos, siguió diciendo Felicitas con su tono de voz suave, y de bebidas debemos quizás el doble. Además están el carnicero, el panadero, el frutero. Pedro parecía moribundo. Felicitas le asestó el último golpe al añadir, y no hablo de los 10.000 francos que has dado para las armas. ¿Qué he dado yo? Balbució el pobre. Pero si es que me han engañado, me han robado. Fue ese imbécil de Sicardot quien me metió en el lío jurándome que los Napoleón saldrían vencedores. Creía hacer un negocio, pero ese viejo zopenco no tendrá más remedio que devolverme mi dinero. No te devolverán nada, dijo su mujer encogiéndose de hombros. Sufriremos la suerte de la guerra, y cuando lo hayamos pagado todo, no nos quedará ni para comer pan solo. Ha sido un negocio redondo, y todavía nos daremos por contentos si podemos ir a vivir a cualquier tabuco del barrio viejo. Esta última frase sonó lúgubremente. Eran los funerales de su existencia. Pedro vio el tabuco del barrio viejo, cuya imagen evocaba a su mujer. Allí sería donde iría a morir, sobre un camastro, después de haber aspirado toda su vida a los goces cómodos y fáciles. Había robado a su madre, intervenido en las más sucias intrigas y mentido durante años y años inútilmente, y sus deudas no las pagaría el imperio, aquel imperio que era el único que podía salvarle de la ruina. Fuera de sí, saltó del lecho en camisa, gritando: voy a coger un fusil, prefiero que me maten los insurrectos. Eso podrás hacerlo mañana o pasado, porque los republicanos no están lejos, respondió Felicitas con una gran tranquilidad. Es un medio como otro cualquiera de acabar. Pedro se quedó helado. Fue como si de repente le vertieran un cubo de agua fría por la espalda. Volvió a acostarse lentamente y cuando se encontró de nuevo en el calor de las sábanas comenzó a llorar. Aquel hombre se deshacía fácilmente en llanto, un llanto suave, continuo, que brotaba de sus ojos sin esfuerzo. Operábase en él una reacción fatal. Toda su cólera había cedido a un sentimiento de abandono que se resolvía en lamentos de niño. Felicitas, que esperaba esta catarsis, experimentó como un relámpago de alegría al verle tan flácido, tan vacío, tan aplanado delante de ella. Conservó su actitud muda y su humildad desolada, y al cabo de un largo rato de silencio, aquella resignación, la visión de aquella mujer sumida en una postración silenciosa, exasperó a Pedro. Pero habla, imploró, busquemos algo entre los dos. ¿Es que no queda ninguna tabla de salvación? Ninguna, ya lo sabes, contestó ella. Tú mismo exponías la situación hace un momento. No podemos esperar socorro de nadie. Hasta nuestros hijos nos han abandonado. Entonces huyamos. ¿Quieres que salgamos de Plaisance esta noche? Ahora mismo. Huir, para que mañana fuésemos la comidilla de toda la ciudad. Además, ¿no recuerdas que han mandado cerrar las puertas? Pedro se debatía y sometía su mente a una tensión extraordinaria, hasta que, como vencido, murmuró en tono suplicante: te lo ruego, encuentra una solución. Todavía no has dicho nada. Felicitas levantó la cabeza, fingiendo sorpresa, y con un gesto de total impotencia contestó: yo soy una tonta en esta materia, no entiendo nada de política. Tú mismo me lo has repetido 100 veces. Y al ver que su marido se callaba, confuso, bajando los ojos, prosiguió lentamente, sin reproches: no me has tenido al corriente de tus asuntos, lo ignoro todo, y ni siquiera puedo darte un consejo. Claro que hiciste bien, porque a las mujeres se nos va la lengua algunas veces, y es 100 veces preferible que sean los hombres los que conduzcan la barca ellos solos. Decía esto con una ironía tan fina que su marido no sintió la crueldad de su burla, simplemente experimentaba un gran remordimiento y de repente se confesó. Habló de las cartas de Eugenio y explicó sus planes y su conducta con la locuacidad de un hombre que hace un examen de conciencia y que implora un salvador. A cada instante se interrumpía para preguntar: ¿qué hubieras hecho tú en mi lugar? O bien exclamaba: ¿no es cierto? Tenía razón al obrar así, no podía hacer otra cosa. Felicitas no se dignaba siquiera hacer un gesto y escuchaba con la ceñuda inmovilidad de un juez. En el fondo experimentaba un exquisito goce, tenía al fin en su poder aquel taimado, jugaba con él como una gata juega con una pelota de papel, y él tendía las manos para que se las atara. Espere y verás, dijo, saltando con ligereza de la cama. Voy a leerte la correspondencia de Eugenio, así jugarás mejor la situación. Fue inútil que ella tratara de detenerle, agarrándole un faldón de la camisa. Pedro puso las cartas sobre la mesilla de noche, volvió a acostarse y las leyó carillas y más carillas, obligando a su mujer a que recorriera ella misma algunas. Felicitas contenía una sonrisa y comenzaba a compadecerse del pobre hombre. Cuando acabó, dijo con ansiedad: bueno, ahora que lo sabes todo, ¿no ves una manera de salvarnos de la ruina? Ella no contestó todavía, parecía estar reflexionando profundamente.
Tú eres una mujer inteligente, siguió diciendo él para halagarla. He hecho mal ocultándome de ti, lo reconozco. No hablemos más de eso, respondió ella. Yo creo que si tuvieras valor... Y al ver que la miraba con gesto de avidez, se interrumpió y dijo, sonriendo, pero ¿me prometes que no volverás a desconfiar de mí? ¿Me juras que me lo dirás todo y que no harás nada sin consultarme? Él juró, aceptando las condiciones más duras. Entonces Felicita se acostó a su vez. Había cogido frío y se acercó a él, y allí, en voz baja, como si hubiesen podido oírles, le explicó detenidamente su plan de campaña. En su opinión, era preciso que el pánico soplase con más fuerza sobre la ciudad y que Pedro conservase una actitud de héroe entre los vecinos consternados. Según decía, un secreto presentimiento le avisaba que los insurrectos estaban todavía lejos. Además, tarde o temprano, el partido del orden triunfaría y los Rubón serían recompensados. Después del papel de salvadores, el papel de mártires no era de desdeñar. Lo hizo tan bien y habló con tanta convicción que su marido, sorprendido al principio de la sencillez de su plan, que consistía en mostrarse osado, acabó por convencerse de que era una táctica maravillosa y por prometer que la seguiría mostrando toda la valentía posible. Y no olvides que soy yo quien se salva, murmuró la anciana con voz mimosa. ¿Te portarás bien conmigo? Se besaron y se dieron las buenas noches. Para aquellos dos viejos abrazados por la codicia fue como la renovación de sus ilusiones, pero ni el uno ni el otro se durmieron. Al cabo de un cuarto de hora, Pedro, que estaba contemplando en el techo la redonda mancha blanca proyectada por la lamparilla, se volvió y en voz muy baja comunicó a su mujer una idea que acababa de nacer en su cerebro. Ah, no, no, murmuró Felicitas con un escalofrío. Sería demasiado cruel. Demonio, repuso él, ¿no quieres que los vecinos estén muertos de miedo? Haciendo lo que se me ha ocurrido, me tomarían en serio. Y después, completando su proyecto, exclamó, podría emplearse a Macar, sería una manera de desembarazarse de él. A Felicitas pareció impresionarle esta idea, reflexionó, dudó y con voz alterada balbuceó, tal vez tengas razón, puede ser, después de todo bien tontos seríamos si todavía anduviésemos con escrúpulos, para nosotros se trata de una cuestión de vida o muerte, déjame ser a mí, mañana iré a ver a Macar y te diré si es posible entenderse con él. Tú comenzarás a disputar y lo echarías todo a perder. Buenas noches, que duermas bien, pobrecito mío. Anda, que pronto terminarán nuestras penas. Se dieron otro beso y se durmieron. En el techo la mancha de luz redonda parecía un ojo abierto que contemplaba aterrorizado el sueño de aquellos burgueses descoloridos, resumando el crimen entre las sábanas y que veían en sueños caer sobre su habitación una lluvia de sangre, cuyas gruesas gotas se trocaban en monedas de oro al tocar el suelo. Antes de amanecer, Felicita se dirigió al ayuntamiento, provista de las instrucciones de Pedro para llegar hasta Macar. Llevaba envuelto el uniforme de guardia nacional de su marido. Solo vio a algunos hombres que dormían a pierna suelta en el cuerpo de guardia. El conserje, que era el encargado de dar de comer al preso, subió a abrir el cuarto tocador, transformado en calabozo, y luego volvió a bajar tranquilamente. Macart estaba encerrado en aquella habitación desde hacía 2 días y 2 noches, y había tenido tiempo de hacer largas reflexiones. Cuando hubo dormido, las primeras horas estuvieron dedicadas a la cólera, al furor impotente, sentía deseos de romper la puerta, solo al pensar que su hermano se pavoneaba en la habitación contigua y hacía el propósito de ahogarle con sus propias manos en cuanto los insurrectos viniesen a libertarle. Pero al caer la tarde, a la hora del crepúsculo, se calmó y dejó de dar vueltas como un loco por la exigua habitación. Respirábase en ella un olor suave, una sensación de bienestar que aflojaba sus nervios. El señor Garçonet, muy rico, atildado y coquetón, había hecho arreglar el cuartito de una manera muy elegante. El diván era muelle y acogedor, el lavabo de mármol estaba lleno de perfumes, pomadas y jabones, y la luz pálida caía del techo acariciador y sensual, como la luz de una lámpara colgada en una alcoba. En medio de aquel aire perfumado, empalagoso y soporífero, Macar se durmió pensando que esos demonios de ricos eran muy dichosos a pesar de todo. Estaba tapado con una manta que le habían dado y allí permaneció hasta la mañana siguiente, con la cabeza, la espalda y los brazos apoyados sobre almohadas.